Y bueno, pues ya estamos de regreso en nuestro foro político. Estamos con el doctor Víctor Manuel Arias Muñoz y le vamos a hacer preguntas acerca del COVID-19. Doctor, ¿cuál será el riesgo político de México en las próximas contiendas electorales por el COVID-19? Mucho, o sea, creo que en la Organización Mundial de la Salud han dicho un día sí y otro también, pruebas. Hay mucho más enfermos en México, en Jalisco, en Lagos, hay mucho más del número oficial y hay mucha gente molesta. Entonces ahí él y los candidatos que aprovechen pues van a obtener mejores resultados. Igual que, por ejemplo, acabamos de tener las elecciones de Estados Unidos. ¿Sí afectó en el voto? Sí afectó en el voto. Entonces, creo que en Latinoamérica es lo mismo. En otros países es diferente, en países desarrollados. Pero aquí en México sí, definitivamente sí va a afectar para la próxima votación en el 21 en julio. Muy bien, doctor. ¿Y usted cree cuándo se podrían saturar los servicios de salud? Oficialmente nunca. Okay. Oficialmente nunca se van a saturar. Ok. En un principio se saturaron, han salido algunas informaciones, entre comillas, no oficiales. En Face, en algunos videos que todo el mundo ya, como tenemos más tiempo de estar en casa, estamos más de argüenderos en el Face, ¿verdad? Entonces, ya se han saturado algunos hospitales en algunas partes de la República Mexicana, sí, que se va a poder decir que sí o comprobar oficialmente no, pero esperemos que no se saturen porque pues la salud es de todos y al saturarse quedaríamos más expuestos todos los habitantes a que no se nos atienda si se nos complica. Pero aquí la clave, vuelvo a repetir, hay que atendernos. En la etapa leve y la primera parte de la moderada, sí hay resultado muy satisfactorio de remisión de la enfermedad. Doctor, y usted hablaba que el COVID afecta a los órganos. ¿Cómo es que mediante la enfermedad esto trae secuelas a nuestros órganos? Bueno, ¿qué sucede aquí? O sea, el virus entra al organismo, necesita un ser vivo para poder desarrollarse. Sí. Entra al organismo, entra a células del organismo y ahí se replica, se llama replicar o reproducir, pero es replicar, se replica, o sea, forma otro virus, igual, 3, 4, 5 en la misma célula, revienta la célula y esos van a otra célula y forman más, van a otra célula y forman más. ¿Esto qué produce? Produce inflamación en el organismo. Esta inflamación se produce en todo el nariz porque es por donde entra, faringe, tráquea, bronquios, que es la mayor parte donde entra el virus y es donde primero inflama, pero de ahí se va todo el organismo a riñones, a corazón, a cerebro y que provoca una inflamación generalizada. Entonces ahí es donde, por eso los síntomas principales son por ejemplo nariz, una gripa seca, dolor de garganta seco, fiebre. A veces la fiebre no es tan fuerte como al principio se decía, es una fiebre, puede ser leve, el dolor de cabeza puede ser moderado. Y algo bien importante, anosmia, ¿qué quiere decir? Se pierde el olor, no huelen nada. Y la hiposmia, que es se pierde el sabor, tampoco sabe a nada. Ahí prácticamente y clínicamente ya hay un diagnóstico de COVID. ¿Qué digo clínicamente? O sea, la medicina, hay escuelas, como en todos lados, todas las universidades, que hay que basarse supuestamente en 80-90% el diagnóstico en la clínica. ¿Qué es clínicamente? Revisión, interrogatorio, ver todo bien el cuerpo, interrogar exactamente como debe de ser. Y ahí podemos decir, sí, clínicamente tiene COVID-19.
la modernidad creada principalmente por nuestro país vecino de Estados Unidos, no, es que tiene que ser el diagnóstico tecnológico, vamos llamándole así, ¿por qué? Estudios de laboratorio, radiografías, tomografías, ultrasonidos y podemos llegar al diagnóstico. ¿Cuánto dinero se gasta en todo eso? ¿Tenemos en México la tecnología? No. Entonces, ahí en ese momento clínicamente tienes COVID, ¿tienes el recurso económico para hacerte la prueba? ¿Sí o no? Yo como médico, cualquier médico, tenemos o tiene la capacidad de dar el tratamiento que debe de ser de acuerdo a tu preparación individual. ¿Por qué? Porque habemos muchos médicos que a lo mejor no sabemos cuál es el tratamiento que debe de ser y no lo damos y entonces se complica más el paciente a mediano y largo plazo. Sin embargo, si se da el tratamiento adecuado, ¿hay remisión de la enfermedad? Sí. Y los síntomas son primero esos, posteriormente nos quedamos en casa. Ya cuando tenemos dificultad para respirar, acudimos al hospital. Y lamentablemente, lo famoso que estamos diciendo, es que es el oxímetro. ¿Cuánta saturación tienes de oxígeno en el dedo? Ahí una saturación menor de 90% quiere decir que está mal nuestro sistema respiratorio. No está oxigenando bien la sangre, es un punto delicado abajo del 90%. ¿Cuántas personas tenemos la capacidad de tener ese aparatito? Muy pocos. ¿Qué pasa? Ya tengo dificultad para respirar, voy al hospital, sí, pero ya tengo daño pulmonar. Okay. Y ese daño pulmonar, que es fibrosis, el pulmón, los alveolos hacen como los globos, se inflan. ¿Qué es la fibrosis? Ya le pusimos ahí vamos imaginando que lo pintamos, entonces ¿qué hace? Ya no se mueve el alveolo, no oxigena y entonces se empieza a dañar todo el organismo más de lo que ya está. Entonces los pacientes que están llegando a los hospitales ya están en la fase, lamentablemente, la segunda fase de la moderada y la grave, y el índice de recuperación disminuye. Okay. Aquí en México, de 10 intubados, 8 lamentablemente, 8.5 están falleciendo. ¿Por qué? Porque están llegando en la última fase. Okay. Ok, doctor. Y bueno, hablando de este tema, ¿qué medidas de política económica ha adoptado el gobierno para abordar la crisis? Pues yo creo que política económica, el gobierno, poco. Yo creo que lo hemos implementado mal los ciudadanos. ¿Que está muy bien? Sí, está muy bien. Si en cualquier parte del mundo, no nomás en México, en cualquier parte del mundo, si nuestros gobernantes, nuestras autoridades no están haciendo sus funciones como debe de ser, nosotros como sociedad civil tenemos que hacerlo. Nosotros somos los afectados. Entonces nosotros tenemos que tomar ese papel de yo voy a ver cómo crezco mi negocio, como lo han hecho muchas personas, a lo mejor tecnológicamente, en Google, en WhatsApp, en Facebook, en como sea, tengo que mantenerme, tengo que ganar un recurso económico, por lo tanto, tengo que crecer yo. Nadie me va a dar con qué crecer, ni el gobierno en ninguna parte del mundo me va a dar con qué crecer yo que tengo mi negocio. En los países desarrollados, sobre todo Europa, Rusia, sí, pero aquí no. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para sobresalir y para salir adelante? Crearme nuevas herramientas para poder salir adelante. Y que protegerme yo y mi familia, aunque no me protejan los demás. Por ejemplo, salimos a la calle. Así se oye, se va a oír un poquito feo, pero voy en la banqueta, veo que una persona a 5 o 6 metros viene sin cubrebocas y yo sí traigo cubrebocas. Me puedo bajar de la banqueta y retirarme los 2 metros, le saco la vuelta y me vuelvo a subir a la banqueta. Esas son las protecciones individuales que tenemos que hacer. Voy a una tienda, veo que una persona no trae cubrebocas, yo me tengo que proteger. Entonces, ¿qué hago? No me le acerco lo menos posible. ¿Y qué hay que hacer? Hablar lo menos posible en las tiendas y en todo. O sea, eso es lo que tenemos que hacer nosotros y tenemos que seguir comiendo. Sí, para aumentar las defensas, ¿verdad? Y
Ay, espérame. ¿Qué medidas? No. ¿Hacia qué tipo de mundo nos dirigimos cuando termine la pandemia del COVID-19? ¿Cuál cree que sea la nueva perspectiva que tengamos? Yo creo que muy buena. O sea, nos vamos a enseñar a ser mejores humanos, a cuidarnos más, a valorar más lo que tenemos y lo que teníamos y lo hemos perdido, a vivir de una manera diferente. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero sí a vivir de una manera diferente. Tenemos la historia como última pandemia que fue la gripe española. ¿Cuántos años duraron? A lo mejor las 2 o 3 generaciones que les afectó duraron con su prevención y cuidándose. Lamentablemente van llegando las nuevas generaciones, se nos va olvidando y como no lo vivimos, no nos protegemos y no hacemos. Otra vez nos volvemos a volver sucios, sin protegernos, pero va de momentáneamente a corto, mediano y un plazo moderado. Creo que vamos a ser mejores, vamos a aprovechar mejor, vamos a vivir de mejor calidad, ¿verdad? Si no lo hacemos o el que no lo haga, pues su calidad de vida y sus años que pueda vivir pueden ser menores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el COVID se está comprobando que puede dejar secuelas, sí. Okay. Entonces hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. Así es, doctor. Y sí veo que mucha gente está interesada más también el medio ambiente, es una preocupación bastante actualmente, ¿no? Porque sobre todo los cubrebocas que se están desechando y todo eso, yo digo que sí va a haber una mejora en cuanto a que termine esto de la pandemia, sobre todo en nuestros hábitos como personas, ¿verdad? Que ahora que ya entramos, pues ya se nos hace normal el tener una higiene, el tener este distanciamiento. Yo creo que esa parte va a ser buena para lo que venga, ¿no? Sí, inclusive, bueno, yo tengo una hija de 9 años, un hijo de 14, y salimos a dar la vuelta en el coche y se ponen su cubrebocas. Y papi, allá no nos podemos bajar. Oye, no nos va a dar y no, hay que cuidarnos. O sea, creo que toda esa generación que está recibiendo clases virtuales, nos está superando a nosotros, sí. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos más de clases presenciales y nos ayudábamos con las herramientas para hacer nuestros trabajos. Bueno, yo no tanto, a mí no me tocaron tanto computadoras, ¿verdad? Pero ahora los niños ya lo hacen todo en forma virtual. Entonces ellos van a aumentar, van a estar mejor que nosotros, sí. Van a estar más modernizados, sí. Van a tener más cuidado ellos, sí. ¿Por qué? Porque ya vivieron lo que es lamentablemente una pandemia y nosotros pues no la vivimos. Entonces nosotros sí, como por eso hay personas, no es cierto, porque no lo vivimos. A ellos sí, jóvenes y niños, la vivimos, tenemos que controlarnos. Y la parte de los programas educativos, en lo que sí hay que decir que sí está dando bien buena enseñanza, es en proteger el mundo. Ya a veces los niños nos llaman la atención, no tires eso, ¿por qué haces esto? ¿Por qué tiras esa basura? Eso es muy bueno. Sí, es verdad, doctor. Y bueno, como última pregunta, ¿se están tomando las medidas apropiadas para afrontar la crisis económica inevitable o...? No, como comentaba hace rato, hay que tomarlas en personal. Cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestras medidas personales para cuidarnos y gastar en lo indispensable, no nos queda otra. Sí. O sea, ahorita con el buen fin. Con el buen fin, lo indispensable, ¿por qué? Porque viene difícil, o sea, no hay dinero, falta dinero, no hay, entonces a todos nos afectan, inclusive me comentaban, por ejemplo, algunos pacientes, y usted también, o sea, se oye, ¿por qué no? Pero si es salud, salimos menos, comemos menos taquitos, menos gorditas, menos en la calle, nos da menos diarreas. Salimos menos, tenemos menos gripas, nos enfermamos menos, entonces también hay menos enfermedades. También hay que reconocer hay menos enfermedades. Hay menos descompensados diabéticamente, sí,
¿Por qué? Porque ya no están saliendo que al restaurante, que a la pachanga, que a la fiesta, que el alcohol. Entonces, eso nos está ayudando al ser humano a hacer unos hábitos más sanos. Vamos llamándole por culpa del coronavirus, pero nos beneficia. Sí. ¿Verdad? Sí, es cierto. La otra vez, bueno, hace tiempo pasé por el malecón y vi que mucha gente estaba corriendo como ya diciendo, necesito salir un poco Sí. de tomar aire, ¿no? Y yo dije, bueno, ese es otro hábito que está adaptando la gente laguense y yo lo veo como algo positivo que estés de alguna manera preocupándote por tu salud y vaya, pues cuidándote, ¿no? Sí, es bien importante, o sea, tomar otro tipo de hábitos, otro tipo de actitudes. Sí. Pues muy bien, doctor, le agradezco mucho por esta entrevista. No, al contrario. ¿Le gustaría decir algo más a las personas que nos están viendo? Hay que cuidarnos, pues hay que cuidarnos mucho. Recordar el periodo de incubación del COVID-19, un medio es de 5 días, es de 3 a 7 días. Entonces, si yo hoy tengo contacto con una persona que tiene COVID-19, de 3 hasta 7 días se pueden presentar los síntomas. Hay pacientes que a los 3 días ya los presentan. Ese es el periodo normal. Entonces, ¿cuándo empiezan a contagiar? Después del tercer, cuarto día. Están contagiándose el periodo de incubación. ¿Qué es el periodo de incubación? Cuando todavía no se manifiestan síntomas. De ahí se pueden manifestar síntomas. La cuarentena de 14 días es la que supuestamente se recomienda, pero hay pacientes que necesitan 3 semanas. Okay. ¿Por qué? Porque ya se está demostrando científicamente que a veces se alarga. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo? No me voy a alargar mucho con empresas o con deportistas. Salió positivo, se aísla 14 días. ¿Cuándo regresa a jugar? Cuando la prueba ya salió negativa. Sí. Tienen recursos económicos, nosotros no. Entonces nos hacemos la primera y a los 14 días ya vete a la calle. Mejor recomendaría yo 3 semanas. Si no tienes el recurso para realizarte la prueba nuevamente. Entonces, si el periodo de incubación es ese, ya cuando empiezan los síntomas, acudan inmediatamente al doctor. Eso sí, acudan. Si hay un protocolo de tratamiento, sí lo hay. Recordar, hay que parar, o sea, todas las enfermedades tienen una historia natural. El COVID es el que más nos ha llevado a... Todas las enfermedades inician y terminan en la muerte, lamentablemente. El organismo la para a medio camino o al principio. Nosotros como médicos tenemos la obligación de pararla a la hora que la encontremos. Si la encontramos, repito mucho, en la primera fase, que es la leve, y la primera parte de la modelada, damos el tratamiento adecuado, el paciente trata y va bien. De ahí, de 20, uno se complica. Pero también como si iniciamos tratamiento al principio, esa complicación también tenemos el límite y nos da muy buen resultado. Pero sí, acudir por cualquier síntoma es preferible gastar un poquito y cuidar nuestra salud. Es la mejor inversión. Perfecto. Doctor, y preguntan, Sí. ¿cómo serán las próximas campañas políticas a su punto de vista por el COVID? Tienen que ser unas campañas con mucho cuidado, con protección de cubrebocas, a distancia. Los mítines no, o sea, los mítines, ¿qué nos van a acarrear? Nos van a acarrear más contagio. Entonces, lamentablemente no tenemos la educación de meeting, te vas a retirar cada 1,5 metros una persona. No se hizo ni en los países desarrollados ahora con la campaña que acaba de pasar. ¿Qué van a hacer? ¿Más de redes sociales? Sí. Sería muy interesante que los candidatos regresaran un poquito a las campañas, a lo mejor de casa en casa y con el distanciamiento social, que sí se puede. O como cuando nosotros nos tocó hacer la campaña en el 95, 94, los papelitos por abajo de la puerta. Por información, o por arriba, o como sea, pero sí, mucho menos es recomendable el conjunto de personas en meeting o en masa, no es recomendable. La aglomeración. No. ¿Por qué? Porque al rato gran parte de los que fueron ahí van a tener COVID, ¿verdad?
Ok, doctor. Pues bueno, le agradezco mucho esta Al contrario. entrevista y pues bueno, amigos de Foro Político Láguense, esto fue todo por hoy y espero hayan disfrutado esta entrevista.